Bueno, excelente mañana para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vengo con un fondo para la mochila Guayú, pero con hilo macramé, ¿cierto? Evidentemente el hilo macramé es más grueso, como pueden ustedes observar en pantalla. Y lo vamos a usar a tejer con aguja número 1, ¿sí? Vamos a tejer con aguja número 1. Entonces voy a empezar con un anillo mágico. Entonces yo me lo envuelvo normalmente en 2 dedos y formo una pequeña X, ¿cierto? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, bendiciones, gracias por acompañarme. Recuerde que quien se pierda este directo, o sea, lo pueden ver en diferido, entonces lo pueden repetir muchas veces. Entonces, yo normalmente, hay varias técnicas para empezar una mochila, yo lo hago normalmente con anillo mágico, ¿cierto? Para mí es, digámoslo así, es un tema de costumbre, ¿sí? Pero obviamente ustedes pueden empezar con una cadenita, pueden empezar con un óvalo, pero yo empiezo normalmente con un anillo mágico, ¿listo? Entonces yo lo que hago es envolvérmelo de esta manera, miren, en forma de X. Bienvenida, Mavisa. Bendiciones para usted. Gracias por acompañarme. Hago la X. Paso el crochet por debajo de la primera hebra y por encima de la segunda. Voy a sacar este hilo de esta manera. Y después voy a pasar este hilo, lo voy a pasar por la cadenita, ¿cierto? Ahí está, miren. Entonces ahora voy a dar bendiciones, Nelita. Buenos días, bienvenida. Voy a empezar entonces dando 8 puntos bajos alrededor de este anillo. Estoy trabajando con hilo macramé, ¿cierto? Entonces, pero yo desde la primer vueltica ingreso los hilos, entonces tomo los otros colores, en mi caso son dos, o sea, dos adicionales. Tomo mi anillo mágico, voy a posicionar o a poner encima, espero se esté viendo ahí, ojalá me confirmen, me pueden decir si se ve bien. Entonces la idea es grabar de manera horizontal, ¿cierto? Para que se vea más amplia la imagen. Entonces inmediatamente voy a cerrar, perdón, voy a dar una puntadita, así miren. Entonces los hilos deben quedar encima. Voy a cerrar, entonces ahí tengo ya mi punto bajo, listo. Entonces voy a dar 8 puntos bajos, envolviendo todo eso, todos los hilos, 2. Llevo 2 puntos bajos, 3, 4, 5. Muchísimas gracias. 5 por acompañarme. Llevo 5 puntos bajos. Entonces 6, 7 y por supuesto 8, ¿cierto? 8 puntos bajos. Acomoden su tejido, sus hilos, que no se les vean por el revés. Entonces van acomodando. Esto no debe quedar visible, por supuesto. Ahora sí voy a proceder. Vamos a jalar primero esto para ajustarlo un poco con mucho cuidado. Van ajustando sus hilos y después el otro color. Bueno, permítanme, yo siento que la cámara está un poquito alta, no sé si ustedes ven bien ahí. Voy a mover un poco la cámara, o sea, hacia abajo, exacto. Es lo que me interesa que vean el tejido, así. Buenos días, Mavisa, Noemí, gracias. Ahora sí, voy a cerrar, miren, un anillo mágico, 8 puntos bajos. Ahora voy a cerrar tirando de esta hebra corta. Vamos a compartir esta transmisión, regáleme un me gusta. Voy a cerrar el anillo completamente y desde el comienzo yo corto estos hilos, o sea, esto.
Esto no debe quedar ahí visible. Entonces yo con mi tijera corto. Y vamos a usar un marcador de puntos, o sea, adicional a todo lo que les mostré, el hilo macramé, 3 colores, la aguja, un marcador de puntos y por supuesto la tijera. Ya tengo entonces mi anillo mágico con 8 puntos bajos. Voy a cerrar completamente esto. Ahora voy a pasar al primer punto. ¿Se ve bien, Noemí? Cuéntame. Pasamos al primer punto, miren. Tomando la pestañita trasera de cada punto, ¿listo? Y ahí voy a dar 2 puntadas. 1, 2. Recuerden, eso debe quedar bien. No se vean los hilos, nada. Buenos días, Carlos Andrés Torres Blanco. Bienvenido, bendiciones. Pasamos al siguiente punto y vamos a tejer 2 puntadas. Miren, 1 y 2, ¿cierto? Y recuerden ir marcando el primer punto. Vamos a marcar el primer punto, ¿cierto? Entonces lo marcamos. Ahí dejo la marquita para saber dónde termina la vuelta. Y vamos dando 2 puntadas en cada punto disponible, listo. O sea que si empezamos con 8, al finalizar esta vuelta debemos tener 16. Entonces pasamos al siguiente espacio y voy a dar 2 puntadas. Ahí están mis 2 puntaditas. Pasamos al siguiente punto o espacio y voy a dar otras 2 puntadas. ¿Sí ven? Entonces voy dando 2 puntadas en cada punto disponible hasta finalizar la vuelta. Entonces 2 en cada punto, ¿cierto? Recuerden 2 puntadas en cada punto. Y vamos ocultando, por supuesto, vamos llevando esta hebrita por dentro. Miren el marcador donde lo tengo. Estoy trabajando con hilo macramé. Si se dan cuenta, miren, el hilo macramé de por sí ya es muy grueso. Por lo tanto, no es necesario usarlo en 2 hebras, sino en una sola hebra. Paso al siguiente punto, otras 2 puntadas. ¿Sí ven? Así hasta finalizar. Miren, entonces me queda este y este otro punto para terminar. Y pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos el aumento. Finalizamos ahí la vuelta. Miren cómo me debe quedar. Esta es la vuelta número 2 con hilo macramé. Empezamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Luego en cada punto fuimos dando 2 puntadas o aumentos hasta tener 16. Gracias, mi querida Carlos, mi querido Carlos Andrés, bienvenido, bendiciones, gracias, Noemí, gracias. Vuelta número 2, voy a dar una vuelta con el mostaza, entonces cambio de color. Y hacemos, miren, un punto. Voy a trabajar entonces un punto. Muy importante que esto no se les vaya a encocar. Miren cómo debe ir quedando el tejido. Pasamos al siguiente punto, un aumento. Entonces esta secuencia la voy a repetir hasta el final. Entonces un punto, un aumento, ¿cierto? ¿Sí ven? Ahí empecé con el mostaza. Un punto, un aumento. Pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos uno solo. Sor Ángel, bienvenida. Bendiciones. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. ¿Cómo estás, Sor Ángel? Bien, bendiciones, bienvenida. Gracias por asistir, por acompañarme. Vamos acomodando estos hilitos, por supuesto. Bien, entonces, la secuencia es, en la vuelta número 3 es un punto, un aumento, un punto, un aumento.
Pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos uno solo. Pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos el aumento o el crecido. Miren, el punto no me queda cruzado, el punto queda bonito. Lo importante es tejer el punto como es, no cruzar el punto. Alejandro David Quintero, bienvenido, bendiciones, ¿cómo está? Pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos uno solo. Pasamos al siguiente punto, realizamos un aumento. Es un hilo macramé, sí, es como, bueno, es macramé. Aunque no lo crean, es macramé marca Miratex. Entonces estoy usando un macramé de la marca Miratex. Y sí, es suave y es chévere para trabajarlo. Recuerden, amigos, que el que se haya perdido algún detalle lo pueden ver en diferido, ¿cierto? Esta transmisión queda guardada para que lo puedan ver una y otra vez. Miren cómo queda la puntada de bonita. No se me está cruzando el punto, nada. Porque las lazadas siempre... Bendiciones, Orángel. Vamos a compartir esta transmisión porque las lazadas siempre las agarramos por debajo, miren. Entonces paso y el hilo lo agarro de abajo hacia arriba, miren, ¿cierto? Entonces aquí hago un puntico. En lo posible traten de no apretar mucho el punto o la puntada o el tejido. Debe haber un equilibrio, ¿cierto? Que no quede tan ajustado el punto, miren. Entonces pasamos al siguiente punto o espacio y realizamos entonces el aumento, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tejer el aumento. Uno y ahí mismo voy a tejer otra puntada. ¿Sí ven? Pasamos al siguiente punto o espacio. Para el macramé no es necesario poner cordón. El cordón que yo siempre pongo en las mochilas de crochet, de hilo crochet, no. Aquí no ponemos el cordón. ¿Por qué? Porque ya el hilo macramé de por sí es bastante gruesito y se siente durito, ¿cierto? Me gusta por eso. Miren cómo va quedando mi secuencia. Entonces en esta vuelta número 3 estamos haciendo un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta finalizar. Miren el marcador donde lo tengo. Significa que llegando aquí voy a finalizar. Sin embargo, nos damos cuenta que ya empezamos una nueva vuelta con color. Entonces, pues el marcador en sí ya no nos es útil acá. Porque ya sabemos que al llegar o al acercarnos a esta sección, vamos a finalizar la vuelta. Entonces pasamos al siguiente punto o espacio y realizamos el aumento. Es decir, dos puntadas en un mismo espacio, ¿cierto? Ahí está. Pasamos al siguiente punto y hacemos uno solo. Pasamos al siguiente punto o espacio, el aumento, que son dos puntadas en un mismo lugar. Y la hebra corta, miren que yo la voy ocultando, ya prácticamente la voy a terminar de ocultar. Que no les queden espacios, agujeros, planitos sobre todo. Nos quedan dos puntitos, ¿cierto? Entonces, en este que viene, que se me presenta, hago uno solo. Y si hice bien la secuencia, voy a finalizar con un aumento. Miren, en este último punto voy a tejer dos veces. Quiero saber cómo se ve la imagen. Se ve, está un poquito borrosa, está muy lejos, está muy cerca. Listo, dale, vamos a avanzar entonces en la mochila, Nelita. Ahorita cuando termine, si quieren nos podemos hacer una transmisión. Nos podemos hacer una transmisión en TikTok y seguimos avanzando. Pues mi mochila está espectacular. La explicación suya ni se diga. Súper bien explicado. Se ve bonita la mochila, me encantan los colores. Mejor dicho, me la han admirado mucho. Esa mochila está hermosa y el diseño suyo ni se diga, muy fácil de hacer. Entonces le agradezco mucho por eso, por dejarme hacer su diseño. Aquí estoy trabajando con hilo macramé porque hace tiempo
quería hacer un video con el hilo macramé, ¿cierto? Ya que muchas personas me habían dicho, Andrés, quisiera que tejieras una mochila con hilo macramé. Bueno, aquí lo estoy haciendo. Está bonita. Gracias por compartir sus conocimientos también, Nelita, con todos nosotros. Bueno, otra vez siento como que se ve oscuro la imagen, pero bueno, espero les esté gustando mucho la explicación. Entonces, vuelta número 3, 24 puntos, listo. Empezamos con una vuelta de 8, la siguiente vuelta de 16, es decir, 2 punticos en cada punto. Y en la tercera vuelta hicimos un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta dar el recorrido y tener 24 puntos en total. Ok, vuelta número 4. Lo mismo, voy a hacer entonces lo siguiente. Entonces voy a hacer cambio de color, voy a cambiar entonces a terracota nuevamente y voy a hacer lo siguiente, miren chicos, voy a cerrar con el terracota y voy a hacer, miren, un punto normalito, ¿cierto? Un puntico normal, otro punto normal y en el tercero es donde vamos a hacer el aumento. Yo lo voy a hacer con negro, bueno, no, hagámoslo con negro, con mostaza más bien, para que se alcance a apreciar lo que estoy realizando, ¿sí? Más que todo es que siento como que no se ve muy bien la imagen, no sé, ustedes me confirman que se vea claramente lo que estoy haciendo. Entonces recuerden, empezamos la vuelta número 4 con 2 puntos normales sencillos y en el tercer punto o espacio es donde vamos a realizar el aumento. Yo lo voy a hacer con el mostaza, ¿sí? Entonces cierro este punto con mostaza y en este puntito, justamente ahí voy a realizar mi aumento. ¿Qué significa aumento? Significa que vamos a tejer 2 veces en un mismo lugar o espacio. 1 y 2. Pero el último punto lo dejamos sin terminar. Se ve un poco borroso, me dicen por ahí. Ay, Dios mío. Bueno, espero se vea claramente ahí. ¿Será que tengo la cámara muy abajo o muy arriba? No sé. Hice el aumento, entonces 2 puntos normales. Y en el tercer espacio el aumento, ¿cierto? El aumento ahí. Cambiamos al terracota nuevamente. Alejandro David Quintero me suena. Entonces hacemos 2 puntos normales. Hola Sara, bienvenida, bendiciones, ¿cómo está? Ya saben que esta transmisión queda guardada, listo, por si alguien se perdió de algún detalle. 2 punticos normales. Cierro con el mostaza. Yo veo bien. Bueno, gracias Sara. Quisiera saber la opinión de los demás, porque posiblemente pueda ser su internet también o su conexión. O sea, yo sinceramente siento que lo estoy grabando bien, pero de pronto puede ser la conexión. Entonces hacemos el aumento, ¿sí ven? Cerramos con el terracota, quiero decir.
Ya sabía que se me hacía conocido ese nombre, o sea, me acordaba. Gracias, Pati, bienvenida, bendiciones. Sí, yo siento que es que la imagen está bien, pero si de pronto puede hacer la conexión de Alejandro, no sé, digo, pues no sé, no me consta tampoco. Entonces, estamos en el aumento, miren, pasamos al siguiente punto o espacio y voy a tejer otro puntico normal. Y en el siguiente punto o espacio, otro punto normal. Alejandro David Quintero me suena así. Yo sí decía, pero se me hace conocido ese nombre. Cerramos con mostaza y pasamos al siguiente punto o espacio y vamos a realizar el aumento. Ya de antemano les digo que él trata de encocarse, ¿cierto? Se ven, se dan cuenta, pero yo en la siguiente vuelta voy a agregar más aumentos para evitar en lo posible que el tejido se me encoque. Miren cómo va quedando de bonito, sin embargo va quedando bonito, a pesar de que no es costumbre mía tejer con macramé, pero si tejemos bonito, miren cómo queda, ¿cierto? Repito la secuencia. Vuelta número 4, 2 puntos normales en terracota y en el tercer punto o espacio el aumento. 2 puntos en terracota, en el tercer punto el aumento. Es decir, 2 puntadas en un mismo lugar, miren. 2 puntos sencillos normales sin aumento y después nuevamente el aumento. Y así voy a repetir la secuencia hasta finalizar. Entonces, con mucha paciencia, que quede bonito. A mí me importa más es que quede bonito, más que tener que ir tejiendo rápido, es hacerlo bien, ¿cierto? Que quede bonita la puntada. Porque de ello depende la calidad, ¿cierto? Depende la calidad y obviamente conseguir más clientes, porque un cliente ve una mochila bien tejida, pues obviamente va a optar por comprarla, ¿cierto? Pues digo yo, no sé. Entonces, 2 puntos normales, cierro con el mostaza. Vamos a acomodar este puntito, vamos a evitar en lo posible que se me encoque. Entonces, en el siguiente punto o espacio, el aumento, 1, y ahí mismo voy a tejer otra puntada, ¿cierto? Y así me voy a ir yendo hasta finalizar. Ya saben, empezamos con 8 puntos bajos, un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cabe aclarar que hay muchos comienzos, hay muchas formas de empezar una bolsa. No necesariamente debe ser con anillo mágico, puede ser con una cadenetica e incluso de manera ovalada, ¿cierto? Sobre una cadenetica y se va trabajando de esta manera. Tengo un video donde les explico exactamente 3 formas para comenzar una mochila guayú. Entonces estamos, miren, 2 puntos normales, a ver, 2 puntos normales, en el tercer punto o espacio el aumento con mostaza. Cierro con el terracota y hago 2 puntos normales. Estoy tejiendo con una aguja número 1 de la marca Macusa, ¿cierto? Pero puede ser la 0, ¿cierto? También pueden trabajar con la 0. Ya con la 2 no se los recomiendo porque la 2 es un poquito más delgadita, es como para el hilo crochet, entonces no va a quedar bien. Entonces hago 2 puntos, perdón, un aumento en ese siguiente espacio, ahí mismo. ¿Sí ven? El aumento, miren. No se me vaya a cerrar el tejido, no se me vaya a encocar sobre todo, que es lo que verdaderamente debe importarnos. Y ahí va saliendo la figurita, ¿cierto? Poco a poco vamos haciendo la figura. Cerramos con el terracota. Estoy tejiendo a una sola hebra. El macramé se trabaja en una sola hebra. No necesitan ponerlo como el crochet en 2, como normalmente lo haríamos. 2 puntos sencillos. En terracota cambio de color al mostaza. Cierro ese puntico con mostaza. No sé si David Alejandro siga por ahí. Perdón, Alejandro Quintero. Un saludo para él. Pasamos al siguiente punto o espacio, el aumento. Es decir, 2 puntadas, miren. Y después cierro con el terracota. Ayer intenté hacer una transmisión, pero nada me salió. Entonces tuve que cancelarla. Fue mi regreso, ¿cierto? Mi regreso al YouTube. Porque llevaba ya un par de semanas sin hacer transmisión, sin subir contenido. Entonces ya era como hora, ¿cierto, amigos? Perdón, aquí es 2 puntos en
terracota normales, recuerden, 1. Reviso que no se me vean los hilos, sobre todo, muy importante, 2 puntos normales. Pasamos al siguiente punto o espacio. Cierro con el mostaza y hacemos el crecido o el aumento con el mostaza. ¿Sí ven? Así. Vamos a compartir esta transmisión. Necesito que me regalen un me gusta. Me pueden dar seguimiento también si desean a mi canal de YouTube. Ok, permítame, yo desenredo un poco esto. Ok, ya. Estamos así, ¿cierto? Entonces estamos en el crecido o aumento y hacemos cambio de color. Dale, David, muchísimas gracias. Patricia, bienvenida. Gracias por acompañarme, David. Bendiciones, amigo hermoso. ¿Qué está haciendo ahora? 2 punticos normales. En terracota y finalizamos con un crecido o aumento. En el último punto, miren, solo me queda un puntico este. Y ahí voy a trabajar el aumento. Hola Marbelis, bienvenida, bendiciones. Gracias por acompañarme. Hacemos el aumento. Y hemos terminado entonces la vuelta número 4. Voy aplanando mi base, entonces entramos a la vuelta, miren cómo va quedando. Vuelta número 5, empezamos con... Voy a hacer, miren, entonces en cada sección, como les dije, voy a hacer un aumento para que la base no se me vaya a encocar tan rápido. Entonces hacemos un punto. Y en el segundo punto, quiero decir, en este, porque recuerden que hay 2 terracota, entonces empecé con uno. Y entonces, Diana Lengua, bienvenida, bendiciones, gracias por acompañarme. ¿Qué tal? ¿Cómo ve la base? La parte del revés, la parte del derecho. Pilar Ramírez, bienvenida, bendiciones. Gracias por acompañarme desde Pelayo, ¿qué? Pelayo, Córdoba. Entonces, un punto, no alcancé a leer completo. El aumento en el siguiente punto, ¿cierto? Entonces, cerramos con el mostaza. Secuencia de la vuelta número 5. Un punto, un aumento. Lo mismo acá. Un punto, un aumento. Miren, un punto, un aumento. En mostaza, cambio de color nuevamente al terracota. Procuren de que los puntos no se les crucen. Les voy a mostrar algo que no debemos hacer. Lo voy a hacer precisamente en este punto. Miren, mucha gente hace esto. Pasan el crochet y agarran la primera lazada por encima y luego la terminan por debajo. Entonces, esto es lo que no debe hacerse, agarrar la lazada por debajo y luego, perdón, por encima y luego por debajo. O sea, de antemano ya están cruzando el punto. Esto se ve fatal, miren qué feo se ve. He visto que muchos hacen esto, pero es por la forma en que agarran, ¿cierto? Hacen la lazada por encima y luego por debajo. Lo estoy haciendo rápido, obviamente, para mostrarles el avance, pero miren, el punto de antemano se cruza. Esto es lo que no debemos hacer, ¿listo? Siempre las lazadas se agarran por debajo. Repito, las lazadas siempre se agarran por debajo. Yo voy aplanando obviamente mi base, entonces por debajo me refiero a esto, miren. Siempre por debajo. Pasando el crochet por debajo, entonces un punto, en el siguiente espacio el aumento. El último punto lo dejamos sin terminar. Cerramos con el mostaza. ¿Cierto? Miren. Entonces recuerden, siempre por debajo y por debajo. Y así me va quedando la base bien elaboradita, miren. Debe quedar bien bonito en lo posible. Tómense el tiempo de hacerlo, no se afanen, no compitan con nadie. Simplemente háganlo despacio, que les quede bonito, ¿sí? Un punto, en el siguiente punto o espacio, el aumento. Aquí no hay necesidad de correr porque obviamente la idea es hacerlo bien.
Hacemos cerramos este punto con el terracota y hacemos, miren, un punto. ¿Sí ven? Revisamos que no se nos vean los hilos, aplanan su base. ¿Quién más está por ahí? Confirmen su presencia, dejen su comentario para saber, para leerlos. Dejen su comentario por ahí. Ok, estamos en un punto y en el siguiente espacio el aumento. Aumento, miren, aumento. Cerramos con el mostaza. Tratamos de bajar un poco la puntada que no nos quede tan alta. Y aquí no usamos cordón de polipropileno, recuerden, porque como es hilo macramé, el tejido de por sí ya queda durito y queda bien bonito. Me gusta cómo se ve. Permítame, yo pongo un momentico esto acá para poder desenredar un poco. Realmente con este hilo también se pueden hacer los amigurumis. Quienes tejen los amigurumis saben que con el macramé o el guajiro se puede trabajar listo. Me gusta. Este hilo es de la marca Miratex, ya saben, hilo crochet macramé, marca Miratex. Lo hay en crochet lo hay, permítanme, yo silencio un momentico la cámara. Alejandro, ¿me oyes? ¿Me estás oyendo ahí? Te voy a decir con cuántos puntos empecé esta mochila. La empecé con 8 puntos bajos, un anillo mágico de 8 puntos bajos. David Alejandro Quintero. Alejandro David Quintero, quiero decir. La empecé con 8 puntos bajos. Sí, un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ok, así la empecé con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ok, entonces hacemos un punto en el siguiente punto o espacio, el crecido o aumento. No suelo acostumbrarme a tejer, ya saben, ya los que me conocen saben que mi trabajo no es en crochet, en macramé quiero decir, es más bien en crochet, pero bueno, me estaban pidiendo un tutorial o una clase con el hilo macramé, entonces ahí está. Recuerden utilizar la aguja número 1. Con todo el gusto, mi querido Alejandro, por favor déjame un me gusta, comparte si deseas en todas las redes sociales, pero sobre todo déjame tu me gusta. Un puntico, pasamos al siguiente espacio y hacemos el aumento. Permítame, yo me va a tocar cerrar la ventana. Bueno, espero no se oiga la música de fondo. Seguimos. Entonces, miren, entonces estoy haciendo el aumento. Dejamos ese último punto sin terminar porque vamos a hacer cambio de color. Entonces yo tomo el hilo mostaza, lo llevo para atrás. Lo llevo para atrás y hago un punto sencillito. Y en el siguiente espacio vamos a tejer el aumento. Listo. Entonces miren que yo lo estoy haciendo lentamente, pero bien. La idea es hacerlo bien y por supuesto que ustedes lo puedan entender, ¿cierto? Un punto, un aumento. Lo mismo en la sección del terracota, un punto, un aumento, igual acá, un punto, un aumento alrededor. Se repite igual. Entonces cerramos con el terracota. Ya llevaba muchos días o sí, un par de días, digamos que un par de semanas que no hacía transmisión, no subía contenido, entonces
Aquí me estoy desatrasando nuevamente. Tenemos pendiente el monedero de caracol también para terminarlo. Pero quería hacer urgente la clase con hilo macramé porque me lo estaban pidiendo. Entonces, un punto, un aumento, un punto y pasamos al siguiente punto o espacio y tejemos con el aumento, quiero decir, es decir, 2 puntadas. Hacemos, cambiamos de color. Ya las siguientes vueltas van a ser más fáciles. Se va ampliando más el tejido. De pronto a veces se me ven unos espacios, pero es por donde hago los aumentos, ¿cierto? Los aumentos. Parte revés, parte del derecho. Pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos uno solo. Y en el siguiente punto o espacio el aumento, ¿cierto? Aquí voy a tejer 2 veces. No sé si Alejandro siga por ahí o quien me acompaña. El aumento, cambio de color al mostaza. Y hacemos un punto. Y en el siguiente punto o espacio el aumento. Cerramos con el terracota para hacer cambio de color. ¿Sí ven cómo me va quedando de bonito? Miren. Con macramé. Algo diferente para mí y nuevo, por supuesto, porque yo jamás había tejido con este material, pero a modo de que me estaban haciendo el pedido, me estaban diciendo, Andrés, ¿para cuándo vas a enseñar una aguja, una mochila con hilo macramé? Entonces, bueno, esta es la oportunidad, ya lo estoy haciendo. Entonces, era algo que yo necesitaba hacer, ¿cierto? Entonces, hacemos un punto, pensando en las personas que también tejen en macramé, por supuesto, para que puedan ver que sí se puede trabajar con el macramé. Hacemos el aumento en el último punto. Cambiamos de color, prácticamente estamos terminando. Marta Alicia. Marta Alicia. Entonces el aumento, hacemos un punto. Y en el siguiente espacio vamos a realizar el aumento. Aumento, mire. Y ahora sí, vamos a finalizar la vuelta, mire. Terminamos entonces en la parte del mostaza con un punto. Excelente, no se me está encocando, no se me está floreando, nada. Bien planita. Un puntico. Y finalizamos con el aumento, ¿listo? Quienes deseen pueden poner la marca, pueden dejar la marquita, o sea, el marcador de puntos. Revés, derecho. Ya saben que a veces se ven los espacios, pero es por donde hacemos los aumentos. Es un leve, se ve ahí un poquito porque ahí hago los aumentos. Miren cómo queda de bonito. Ok, vuelta número 7, ¿cierto? 3, 4, perdón, vuelta número 6, empezamos. Ya saben quien desee va a poner una marquita en el primer punto. Listo, yo no lo voy a hacer porque yo ya sé dónde termina, pero quien desee pone la marca. Ok, este punto hay que dejarlo abierto. Y esta vuelta va a seguir prácticamente igual. Miren, entonces, ¿qué es igual? Cambio de color al terracota y hacemos 2 puntos normales. ¿Sí ven? Y en el tercer punto o espacio, ahora sí vamos a hacer el aumento. Está el primer aumento de esta vuelta, cambio al mostaza. Y hacemos, miren, un punto. Otro punto.
Y en el tercer punto o espacio de la parte del mostaza vamos a hacer otro aumento. Trato de no tejer ni muy apretado ni tampoco muy suelto, ¿sí? El manejo de la aguja lo vamos controlando, pero lo importante es que no ni se nos quede muy apretada la puntada ni muy floja, ¿cierto? Al punto, miren. Entonces hacemos 2 puntos normales. Tratar tampoco de alzar mucho la mano para que el punto quede bajito, ¿cierto? Y no se nos formen esos hendiduras aquí en la parte de abajo. En algunas partes se me ven, pero es porque hacemos el aumento. Regálenme un me gusta, compartan esta transmisión, suscríbete a mi canal, a mi Facebook también, a mi página de Facebook. Me pueden encontrar como Tejeguay con Andrés Rodas. Listo, hacemos 2 puntos y en el tercer punto o espacio de esa sección del terracota voy a elaborar el crecido o el aumento. 1 y 2. Y nuevamente cambio de color al mostaza. Ahí está el mostaza incluido. Hacemos 2 puntos normales. 1, 2. Y en el tercer punto o espacio el aumento. Cierro nuevamente con el terracota. Y hago, miren, 2 puntos normales. Y en el tercero vamos a realizar el aumento. Recuerden, vayan aplanando su base sobre la mesa para que no se les encoque. En el tercer punto o espacio vamos a tejer el aumento. Entonces todo esto lo voy a repetir, todo lo que estamos haciendo en cada sección lo vamos a repetir hasta finalizar. La vuelta número 6. 2 y en el tercer espacio el aumento. Gracias, Mavisa, espero lo estén entendiendo. Espero se entienda claramente. Me dicen que sí, pero pues hay que mirar las posiciones, todos los ángulos, cómo se ve, si se entiende o todas las opiniones también son muy importantes para mí. 2 puntos. Pasamos al siguiente espacio, que es el tercero, y ahí voy a realizar otro aumento. Es decir, 2 puntadas juntas. El último punto, como siempre, se deja abierto para hacer cambio de color. Entonces lo termino con el color mostaza. Entonces así me voy a ir yendo. Y si se fijan, miren, ya no estoy haciendo tanto esfuerzo para que la base se mantenga plana, miren. Con los aumentos como los estamos haciendo, ya no es necesario esforzarnos tanto, ¿cierto? Tejer pulido es muy importante, no levantar mucho el punto, hacerlo en lo posible bajito. Hacemos 2 puntos. En el tercer espacio realizamos el aumento. Lo que pasa es que yo pensaba poner un solo aumento, ¿cierto? Pero siento que al poner un solo aumento, por ejemplo en la parte del mostaza, el tejido se me encoca. Entonces recurrí a poner más en cada sección de color para que la base se mantuviese planita. Entonces hacemos un punto, otro punto, y en el tercer punto o espacio el aumento, ¿cierto? El aumento, el crecido. El último punto, como siempre, se deja abierto. Cambiamos al mostaza y hacemos, miren, un punto, otro puntico normal y en el tercer espacio el aumento.
aumento, miren, ahí está. Vayan aplanando su base, su plato. Parece como un sol, no sé, se me está formando como un sol ahí. Bueno, alguna figura ahí. Es una figura extraña, pero bueno, digámoslo así, es como un sol. Entonces cierro con el rojo y hacemos, miren. Perdón, con el terracota y hago un punto normal, otro punto normal, y después en el tercer espacio es donde vamos a tejer el crecido o aumento. Ahí está el aumento, cerramos con el mostaza, entonces es repetir simplemente esta vuelta, ¿cierto? Todo lo que hicimos en la primera sección, ¿cierto? En los primeros espacios de la vuelta, repetirlo alrededor. Ya saben que de pronto se ven unos espacios, pero bueno, miren, es donde hacemos los aumentos, ¿cierto? Y va quedando durito, se siente la textura bastante dura. Estas mochilas se pueden tejer con 4 o 5 colores, con la cantidad de colores que deseen, pero yo solamente para hacer, por el ejemplo, hice 2, 3. Estoy utilizando 3 colores. Aquí en el último punto, recuerden, otro aumento. Ya prácticamente estamos finalizando la vuelta. Dos puntos normales. Y en el tercer espacio vamos a tejer el aumento. Aumento. Entonces ahora cambio nuevamente al mostaza. Y hago 2 puntos. Y en el tercero el aumento. Estamos en la vuelta número 6, recuerden. Vamos a empezar después. Ok, aquí ya vamos a terminar. O sea, me queda este espacio de terracota y mostaza. Recuerden que en la técnica Guayú jamás cerramos vueltas. No se cierran vueltas, por ningún motivo se cierran vueltas. Y estoy utilizando el hilo macramé. Entonces después hacemos, miren, 2 puntos. En el tercer espacio el aumento. Y después finalizamos en la parte del mostaza. Entonces miren, yo voy a dar una vuelta con negro para dar un diseño, por así decirlo, pero la voy a hacer con negro. Entonces, permítanme, yo termino acá con 2 puntos y en el tercer espacio el aumento. Y justo ahí vamos a finalizar. Finalizar la vuelta número 6. Ahí está la vuelta número 6. Reviso que no se me vean los hilos. Acomodo mi base, mi platico. Así me queda con hilo macramé en las primeras vueltas. Ok, vamos a cerrar entonces con negro porque voy a realizar bueno, vamos a hacer cambio de color acá. Entonces, en vez de terracota, ahora voy a tejer con negro. Y la parte del mostaza la voy a conservar. Entonces hacemos ahora 3 puntos. Miren que empecé con negro. 1, 2, 3 puntos. Y en el cuarto punto vamos a realizar el aumento. Ahora lo voy a hacer con negro, ¿sí ven? Con negro. Ahora la parte del mostaza se conserva o se mantiene, pero igual 3 puntos, un aumento. Cierro el puntico con el mostaza y hacemos 3 puntos sencillos, 1, 2 y 3 puntos.
y en el cuarto el aumento. ¿Cierto? El aumento, es decir, 2 puntadas en un mismo espacio. Cambiamos ahora al negro. Recuerden que aquí ya estamos cambiando a negro. Y por supuesto vayan aplanando su base, que no se les vaya a florear, a encocar. Miren cómo queda. Ahí vamos, ¿cierto? Tres puntos normales. Dos, tres. En el cuarto punto o espacio vamos a tejer el aumento. Entonces esta secuencia la voy a repetir hasta finalizar. ¿Listo? Es lo mismo. Solamente que en vez de terracota, mostaza. Lo reemplazamos con mostaza. Perdón, con negro. En vez del terracota, el negro. 1, el mostaza se mantiene. 2, 3. En el cuarto punto vamos a tejer el aumento. Aumento. Entonces miren, aquí tengo el mostaza, cojo el negro, lo llevo para atrás y hacemos cambio de color. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3 normales. Estamos agarrando solamente la pestañita trasera de cada punto, recuerden. Puedo jalar el mostaza, el terracota un poco, exacto. Para que la base se mantenga planita. ¿Sí ven cómo se mantiene la base? Entonces hacemos 3 puntos. En el cuarto vamos a realizar el aumento o el crecido. Después tejemos cambio de color al mostaza y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto el aumento, ¿cierto? En el cuarto punto el aumento o crecido, ahí está. Cambiamos al negro. Cerramos con negro. Vayan aplanando su base. Estamos en la vuelta 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta número 7. Entonces recuerden, ahora sí hacemos 3 puntos normales. 1, 2, 3. Y en el cuarto el aumento. Con negro, 2 puntadas ahí mismo. Cambiamos al mostaza. Y hacemos 3 puntos. 3 y en el cuarto el aumento. En el cuarto punto vamos a tejer el aumento. O sea que todo lo que he venido haciendo en estas primeras secciones lo voy a repetir hasta finalizar. Entonces miren cómo me va quedando la base, tratar de que no se me encoque, no se me ondule, sobre todo. Bueno, realmente es primera vez que lo hago con macramé, entonces me está saliendo, pero no es costumbre mía hacerlo con este material. Yo normalmente lo hago con crochet y pongo un cordón por dentro. Hacemos, miren, un punto, otro punto, 2, 3 y en el cuarto el aumento, ¿cierto? El aumento, cambiamos al mostaza, cerramos con el mostaza y vamos tejiendo 3 puntos.
Y en el cuarto el aumento. Cambiamos nuevamente al negro. Entonces ahora sí cambiamos a negro. E igual, vamos a repetir hasta el final, listo. Es simplemente repetir lo que hago en la primera sección, lo voy a hacer en las demás secciones hasta finalizar. Bueno, ahora voy a dar una vuelta, después de esta voy a dar una vuelta unicolor. De hecho quiero hacer como una estrellita, ¿sí? Vamos a hacerla después de esta línea que estamos haciendo esta. Voy a trabajar una vuelta unicolor con mostaza y después entro a hacer la estrellita, como les comentaba, pues como para ir dándole un diseño a la base, ¿cierto? Que no quede tan simple. Entonces hacemos 3 puntos y en el cuarto vamos a tejer el aumento aquí. Un aumento de 2 puntos, ahí está. Cambiamos al mostaza, al terracota, quiero decir terracota. Perdón, es negro. No lo puedo olvidar, es negro. Estamos reemplazando el terracota por negro. Y justo en esos puntos que están ahí voy a tejer los que me corresponden, que son 3 normales. 1, 2 y 3. ¿Cierto, amigos? 3 puntos. Y en el cuarto entonces vamos a realizar el crecido o el aumento. Ahí está. Acomodando mi tejido, que no se me ondule, que no se me encoque. Mantener la base planita hasta el final. Esta base más o menos va a ser de 19 a 20 centímetros de ancho. Entonces todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos lentos pero seguros. Hacemos 3 puntos de normales. 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a tejer el aumento. ¿Sí ven? Ahí. Cierro con el negro. Aplanamos, que no se me encoque, ni se me vaya a ondular. No vayan a poner más de los puntos recomendados porque se les ondula sí o sí. Miren que aquí trata como de ondularse, pero por eso les digo, no vayan a poner más aumentos de los recomendados o de los que yo les estoy indicando, porque de por sí ya se les va a ondular el tejido, listo, por exceso de aumento. Entonces, en el último punto o espacio voy a tejer 2 veces. Ahí está. Y finalizamos en la parte del mostaza. Entonces hacemos, miren, un punto, 2 puntos, 3 puntos y en el último punto vamos a realizar el aumento.
aumento. Ahora sí voy a hacer cambio de color. Entonces voy a dar una vuelta completamente con el terracota. Cambio a terracota. Y voy a dar una vuelta con este color. Entonces empiezo, miren. 1, 2. Ahora el aumento solamente lo voy a hacer en la parte del negro. ¿Listo? En la parte del negro voy a dar un solo aumento. Por ejemplo, aquí me corresponde en el último punto, por ejemplo. ¿Cierto? El primer aumento, mírenlo acá. Entonces, como les dije, solamente vamos a hacer el aumento en la parte del... Ok, aquí. Como un poquito el tejido, que no se me ondule. Si ven, empezamos con terracota. Y en la parte del negro es donde voy a hacer el aumento. Un solo aumentico. En la parte del mostaza simplemente tejo recto. Esto a modo de dar amplitud y que no se me ondule tanto el tejido porque siento que puedo poner muchos aumentos y no. Entonces estoy reduciendo, entonces miren cómo va quedando de bonito la base, a pesar de que no es mi estilo trabajar con macramé, pero bueno, ahí claramente lo están viendo, se puede tejer con macramé. Entonces hacemos, miren, voy yendo, aquí voy a dar otro aumento, puede ser al comienzo o al final, pero siempre en la parte del negro, en esta vuelta número 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta número 7, quiero decir. 2, 3, 4. Sí, vuelta número 7. 8. Vuelta número 8. 5, 6, 7. O la 7. Permítame, yo veo algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que sí es la 8. Entonces, empezando la vuelta número 8, vamos a hacer, miren, aquí ya hice el aumento en el negro, tejí normal sobre el mostaza, aquí también hice otro aumento. Aquí. Entonces solamente en la vuelta número 8 en la parte del negro. Listo, ahí ya lo hice acá. Sigo avanzando hasta el otro extremo. Los mostazas los tejemos normal sin aumento. Y después llegamos a la parte... Buenos días, Diana Leticia Ortiz, bienvenida, ¿cómo está? Bendiciones, gracias por acompañarme. Entonces miren, aquí en la parte del negro es donde voy a tejer otro aumento. Miren, justo ahí voy a tejer el aumento. Ahí está. Aumento. Tejo los puntos normales hasta llegar al otro extremo del negro o hasta la otra sección más bien. Sigo tejiendo normal. Esto a modo de controlar un poquito los aumentos porque siento que estaba colocando ya de más o de pronto me estaba pasando. Miren cómo va quedando la base. ¿Sí ven cómo va quedando de bonita? Bien bonita. Vamos a darle me gusta, compartirlo. Pueden ver la transmisión muchas veces si lo desean. Esta era una tareita pendiente con ustedes que tenía, ¿cierto? Entonces miren, aquí voy a hacer otro aumento en la parte del negro y después sigo tejiendo normal. Sobre el mostaza se teje normal, sin aumento. Vayan aplanando su base. No se les vaya a encocar por nada del mundo el tejido. Que les quede bonito en lo posible también. Miren que yo sigo trabajando hasta la parte del negro donde voy a realizar otro aumento. Miren, llegamos justo donde vamos a hacer aumento, un solo aumentico. Entonces yo voy a hacerlo, por ejemplo, aquí en el tercer punto. Ahí mismo voy a hacer otra puntada, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, hice el aumento.
y hago hasta el otro lado, hasta el otro extremo, o hasta la otra sección más bien que me toca en negro. Miren, sobre el mostaza se teje normal. Y vayan aplanando su base, que no se les levante mucho el tejido. Que estamos en la vuelta número 8. Entonces recuerden, en la parte del negro otro aumento, un solo aumentico en la parte central. Aquí voy a tejer 2 veces, ¿cierto? Uno, y ahí mismo hago otra puntadita para el crecido o aumento. Termino con 2 puntos en la parte del negro, 1 y 2. Y después sigo tejiendo sobre la parte del mostaza normal. 1, 2, 3. Aquí son 5 puntos, mírenlos ahí, ya están listos. Y vayan aplanando su base, que no se les vaya a ondular, encocar. Bueno, vamos a terminar esta vuelta número 8. Entonces, seguimos en la parte del negro. Recuerden, aquí solamente estamos tejiendo sobre la pestaña trasera de cada punto. Entonces, no olviden de hacer el aumento en la parte del negro, o sea, un solo aumentico. Ahí lo acabo de hacer. Sigo entonces hasta el otro, hasta la otra sección de negro. Ya estamos, miren. Ganamos la base. Miren que los hilos, si se dan cuenta, no se ven solamente al comienzo, pero un poquito, pero miren que en el resto no se observa. Y hacemos, miren, seguimos trabajando hasta llegar a la parte del negro. Entonces, justamente estamos en la parte del negro y hacemos, miren, un punto, otro punto. Y en el tercer espacio hacemos el aumento. Un solo aumento. Repito, un solo aumento en las secciones de negro. En el mostaza se teje recto. Listo, se teje recto sin aumento, nada. Ahora sí vamos a finalizar esta vuelta número 8. Y finalizamos con estos punticos aquí. Ahora vamos a hacer entonces lo siguiente. Miren, finalizamos. Perfecto, aquí está bonito, bien elaborado, bien tejidito, con paciencia. Vuelta número 9, vamos a empezar con el mostaza. Entonces yo llevo el mostaza para atrás, tejo 3, 4, 4 puntos normales. Miren, repito, vamos a tejer con el mostaza 4 puntos normales, 1, 2, 3, 4 puntos normales y en el quinto vamos a tejer el crecido o el aumento. Entonces, 4 puntos normales y en el quinto vamos a tejer el aumento.
aumento, ahí está. Cambiamos entonces ahora nuevamente al terracota, cerramos, tejemos los puntos de separación, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Ok, ahí hicimos los 5 puntos. Entonces tampoco vamos a hacer aumentos aquí. Ahora nuevamente 5 puntos, perdón, cambiamos al mostaza. Entonces hacemos, miren, 1, 2. Y recuerden ir arrastrando los colores por dentro, ¿cierto? Ninguna hebra debe quedar por fuera, no debe quedar nada por fuera. Miren, todo va por dentro, ¿sí ven? Mientras voy trabajando con un color, los demás van por dentro. Se llevo 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿cierto? Y en el quinto espacio vamos a tejer el aumento. 4, 4, 3, 4, 5. Ok, bueno, aquí entonces me corresponde ahora hacer el aumento. Aumento. Cambio de color nuevamente. La voy a hacer solamente de 5. De 6 quiero decir. La parte del mostaza son solamente 6 puntos. 3, 4, 5. Miren. 3, 4, 5, 6. Luego 3, 4, 5, 6. Listo. La parte del mostaza, esas lineecitas que se forman, son de 6 puntos. Cambiamos al terracota y tejemos. Miren. Tejemos esta sección normal. Cambiamos al mostaza. Y hacemos, miren, con mostaza, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5, o sea, y ahí mismo voy a tejer el aumento, miren, ahí está. Cambiamos al terracota. O sea, la idea es hacer los aumentos en la parte del mostaza, listo. Lo otro, si se teje normalito, la idea es hacer un solo aumentico en la parte del mostaza, ¿sí? Así. Entonces sigo tejiendo con el terracota, unos puntitos de separación. Y aquí se me da un poquito el mostaza, el negro. Nuevamente cambiamos al mostaza, que como les decía es donde vamos a realizar un solo aumento. Yo prácticamente lo estoy haciendo al final.
de cada sección de mostaza. Listo. Me estoy guiando desde de esta línea negra, ¿cierto? De estas líneas negras es que me estoy guiando para tejer los puntos en mostaza. Listo. Seguimos, miren. Pasamos al siguiente espacio sobre el negro, guiándome de esa línea negra. Y justo encima voy a tejer con mostaza. Entonces miren, 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto el aumento, es decir, 2 puntadas en ese mismo lugar, o sea, en el quinto punto donde estoy posicionado, voy a tejer otro aumento, ¿sí ven? Cambiamos al terracota. La idea es que la base quede plana, que el punto no se cruce. La idea es que la base quede planita y el punto no se vaya a cruzar. ¿Cómo va quedando? No he vuelto a ver comentarios, no sé qué han opinado. Entonces hacemos los punticos que son 6, 1. En este color 2, 3, 4. 5 y 6, ¿cierto? 6 punticos en terracota. No hacemos aumento ahí. Vengo y cambio al mostaza. Y hacemos, miren, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Y en el quinto espacio, ahí donde estoy posicionado, en el quinto lugar, si ven 5 puntos, ahí mismo voy a dar el aumento. Dejo entonces el punto así y lo termino con el terracota. Bajo esto y sigo tejiendo 6 puntos normales. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y por supuesto una sexta puntada. Vamos aplanando la base. Voy a acomodar un poquito estos hilos porque siento que se me está enredando. Porque como yo no los pongo, no los agarro desde abajo, sino que yo los agarro desde acá arriba. Por eso se me tienden a cruzar. Listo. Aquí yo no pasa nada, miren, esto se desenreda facilito. Ahora sí, empezamos nuevamente o seguimos más bien. Vayan aplanando su base súper bien, que no se les vaya a ondular absolutamente nada. Y ahora sí, cambiamos al mostaza. Y hacemos, miren, un punto, otro punto, 2, 3, 4. Qué bonito va quedando. Ya se va dando la forma cada vez más que avanzamos y la base va creciendo, ¿cierto? De a poquito, pero va creciendo. 4 y en el quinto punto o espacio el aumento, o sea, donde estoy posicionado en este momento, voy a tejer otro punto, es decir, el aumento, cierro con el terracota. Entonces, lo que hemos venido haciendo desde el comienzo se va a repetir hasta el final, ¿cierto? Todo lo que hemos venido trabajando lo vamos a repetir hasta el final. Cuatro, son 5, son 6 puntos de separación, 5,
y 6, ¿cierto? Cierro nuevamente con el mostaza. Y hago lo mismo. Entonces hago un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Y justo ahí donde estoy parado en este momento, voy a hacer el aumento. Ok, cierro con el terracota. Y prácticamente ya estamos finalizando mi base, mi vuelta, perdón, número 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, vuelta número 9 la vamos finalizando. Entonces cierro con el terracota, llevo para atrás y hacemos, miren, un punto, 6 puntos de separación, 2, 3, 4, chicos, ¿cómo van con esa base? Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Cómo lo están viendo? ¿Está fácil, difícil? No he podido leer comentarios, es que de hecho creo que no me han comentado más. Voy a leer comentarios si de pronto han dejado algún comentario. Ok, continúo con la explicación. Vale, entonces son 6 puntos de separación con el terracota, llevo 4, 5 y 6, ¿cierto? Ahora nuevamente cambio al mostaza, cambio al mostaza, 1, 2, 3, 4, 5 y justo ahí voy a hacer el aumento y me dio justo para terminar con el terracota. Pero vamos a hacer como una especie de unas puntas, si se lo podemos decir así, unas puntas, ¿cierto? Van a finalizar así, entonces. Ya vamos a reducir entonces, ya les muestro a qué me refiero con puntas, miren, entonces sigo trabajando con el terracota, sobre el terracota. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, miren, ahí está. ¿Sí ven? Entonces me voy a comer un puntico acá y me lo voy a comer también al final y sigo tejiendo entonces 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Lo que me va a quedar de 2. 1, ¿sí ven? Entonces hago 1, 2, 3 y 4 puntos, como les decía, ¿sí ven? Entonces si empezamos con 6, ahora van a ser 4. En la siguiente vuelta van a ser 2. Entonces vamos a hacer unas punticas como unas, no sé, unos triangulitos a lo mejor. Es que realmente me estoy improvisando con el diseño, ¿listo? No es un diseño con patrón, no. Es un diseño improvisado. Es un diseño improvisado.
Entonces, ahora el aumento lo voy a hacer prácticamente en la parte del terracota. Si se dan cuenta, les voy a mostrar. Ya no va a ser encima del mostaza, sino en la parte del terracota, más o menos por acá. En la parte del terracota voy a ir haciendo un solo aumento, ¿sí? Para evitar que el tejido se me encoque. Lo reduje solo a uno porque siento que cuando estaba haciendo dos se me estaba ondulando o sentía que había mucho excedente de aumento. Listo, seguimos, miren. Hicimos los 4 puntos mostaza, como pueden ver, me comí uno acá, me como otro acá, con el terracota. Y hacemos, miren, un punto. Y como les decía, en la parte del terracota, o sea, ahí voy a hacer el aumento, listo. Un solo aumento, recuerden, un solo aumento. Sigo tejiendo normal hasta la otra figurita en mostaza, que hay en mostaza. Entonces, miren lo que les decía, me como un puntico de mostaza con el terracota, hago 4 puntos normales, 1, 2, ¿sí ven cómo va quedando la figurita? Miren, se van formando como unos triangulitos ahí. Vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle me gusta, 3 y 4, ¿cierto, amigos? Ahora sí, cambio al terracota. Y entonces vamos a hacer, miren, otro puntito. Y justo al lado es donde voy a hacer el aumento. Necesito saber cómo lo están viendo, si lo están entendiendo. Igual queda guardado para que cada uno de ustedes lo pueda ver una y otra vez. Al ladito voy a hacer el aumento, ahí. El aumento. ¿Sí ven? Y sigo tejiendo hasta el otro lado. Recuerden que estoy trabajando con macramé. Hilo macramé o hilo guajiro, ¿cierto? Pero las podemos hacer en crochet. Normalmente lo hago en crochet, pero esta vez sí traigo, estoy haciéndolo con el macramé, a petición de algunos seguidores del canal. Entonces miren, sigo tejiendo. Llegamos a esta parte, hacemos un puntico, cambiamos al mostaza. 4 puntos normales. 3 y 4. Ahora sí, miren que la base se mantiene planita. Recuerden, estamos haciendo solamente un aumentico en la parte del terracota y estamos haciendo 4 puntos en la parte del mostaza para ir cerrando. Me como un puntico acá al comienzo y el último punto también me lo como con el terracota. O lo tejo más bien. Un puntico. Pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos el aumento. Aumento.
Y ahí vamos formando el diseño poco a poco. Y ahora sí entramos a la parte del mostaza. Miren, entonces un puntico de mostaza en el primero me lo como, o lo tejo más bien, encima del primero sobre con terracota. Luego 4 puntos en mostaza. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos nuevamente al terracota y todo lo voy a repetir, listo. No lo voy a decir más porque es simplemente repetirlo. Como empezamos, lo vamos a repetir. Miren cómo van quedando las figuritas. En la siguiente vuelta este va a quedar de 2, entonces 2 punticos con mostaza. Y aquí voy a hacer otro diseño, listo. En la próxima vuelta lo voy a hacer. Voy a empezar a poner otra figurita ahí. Entonces un punto y en el siguiente espacio el aumento. Un solo aumentico en la parte del terracota. Ahí está el aumento. Trate de que la puntada me quede bonita. Y sigo tejiendo hasta la otra parte del mostaza. Gracias María Vázquez, bienvenida. Bendiciones. Este directo va a quedar guardado. Va a quedar guardado para que ustedes lo observen una y otra vez. Necesito que me compartan esta transmisión, me den un me gusta. Exacto, gracias. Y para que llegue a más público, mis videos, por supuesto, estamos en la parte del terracota, tejemos en punto bajo, pestaña trasera, recuerden, envolviendo los hilos como si fueran las almas. Lupita Flores, bienvenida, bendiciones, ya sé quién es, claro que sí, sino que ahí dice María Vázquez. Entonces me disculpo, pero no sabía que era Lupita. Un puntico más sobre el primer mostaza, 4 puntos. Entonces, ¿está la vuelta cuál es? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la vuelta número 10. Estamos en la hilera número 10. Este es hilo macramé. Lo estoy tejiendo con hilo macramé. Esta vez sí, porque normalmente lo hago es con crochet. Hago entonces 4 puntitos normales con el mostaza. Pero verdad que usted está en Estados Unidos. 2. Yo creo que un hilo cristal, un hilo tal vez brisa, no sé. Es que realmente no conozco el funcionamiento de los hilos en Estados Unidos o en México. Es totalmente diferente, creería yo, porque esta marca es colombiana, ¿sí? El Miratex es colombiano. Ahora sí, cambio de color nuevamente. Estoy trabajando solamente con 3 hebritas, miren, 3 hebras de un color diferente. Y cambio al terracota y hago lo siguiente, miren. Ok. Vázquez. Vale, no sabía, Lupita, me disculpo, pero es que ahí dice María Vázquez. Ok, hacemos entonces un punto y en el siguiente espacio, justo donde estoy posicionado, el aumento. Yo creería que en la siguiente vuelta voy a tener que hacer más aumentos entonces para nuevamente regular el tejido, ¿cierto? Un aumento en la parte central. Bueno, de hecho acá, vamos a ver cómo me queda en la siguiente vuelta. Entonces aquí, miren, sigo tejiendo normal. ¿Sí ven? Sigo trabajando normal. Esto me quede bajito, bonito. Entonces recuerden, voy a tejer sobre el primer mostaza un terracota para ir cerrando la figurita. Ahí está. Yo creo que es mejor. Mucha gente le ha gustado más mi canal. Se da cuenta que acá hay más seguidores, pero bueno. Igual me entretengo mucho en TikTok también. Te has dado cuenta que me la paso casi todo el tiempo allá. Pero es un tema de entretenimiento más que todo. Allá tengo amistades, tejo con ellas, con ellos.
pero es un tema de entretenimiento. Alguien me está esperando porque vamos a tejer una mochila. Bueno, la que estamos haciendo, que he mostrado en los videos cortos, que es negra con beige. Pues aquí son 4 puntos. 3, 4, miren. Si ven 4 puntitos, 4 punticos normales en mostaza, cambio al terracota y hacemos, miren, un punto y en el siguiente punto o espacio el aumento o crecido, ¿cierto? El aumento o crecido, que son 2 puntadas, ahí está. Nuevamente sigo tejiendo hasta la otra sección o otra, digámoslo así, otra figurita, que es esta. Voy aplanando mi base. Súper bien, que no se me ondule, que no se me encoque, sobre todo. Es más importante que la base se mantenga planita. Ok, sigo tejiendo. Ya a medida que van pasando las hileras, se va viendo más el resultado de la base. Bueno, entonces después me lo dice por allá. Ahorita que haga la transmisión me confirma. Entonces permítame yo, mire, entonces aquí yo ahí tengo bueno, tengo una mochila disponible o usted mira qué diseño quiere. Hacemos, cambiamos de color al mostaza y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí cambio de color, ya prácticamente vamos finalizando la vuelta número 10. Y recuerden, hacemos un punto y en el siguiente punto o espacio el aumento. Ahí está el aumento de 2 puntos. Para que quede bonito, que no se me levante mucho la puntada, que no se me ondule, ni sobre todo que no se me vaya a encocar. Así me debe ir quedando. No, solamente los hilos. Estoy utilizando solo los hilos. 3 hebritas, miren, de macramé. Eso es todo lo que estoy utilizando para tejer esta mochila, esta base. Ok, ahora sí sigo hasta la otra sección en mostaza. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Nuevamente, sección de mostaza, cierro con ese color, que por cierto, me parece tan lindo ese color mostaza. Me gusta mucho el mostaza, me parece que es hermosísimo. Miren qué bonito el mostaza. Vamos aplanando la base. Entonces ahora sí, miren. Hacemos un punto, son 4 puntos en realidad. 1, 2, 3 y 4 puntos. Cambiamos. Macramé, hilo macramé o guajiro. Hacemos, miren, un punto. Y en el siguiente punto o espacio, el aumento. Hilo macramé, aumento o guajiro. Toma el aumento. Hacemos hasta el siguiente espacio. Seguimos tejiendo con punto bajo. Bueno, permítame, yo veo si siento que se me está encocando o se me está ondulando. No, miren que no, normalito. Hasta el momento va bien, ¿cierto? Miren. Ok, vamos finalizando la vuelta número 10. Miren, justo finalizamos la vuelta número 10. Recuerden que quien llegó tarde
esta transmisión queda disponible después, una vez yo termine lo que hice el día de hoy, queda disponible para que ustedes lo puedan observar una y otra vez. Listo. Entonces recuerden, aquí me voy a comer otro punto entonces, pero voy a hacer un aumento en la parte del mostaza. Entonces se supone que hay 2 puntos ahí, hay 3, pero me voy a comer este también. Dentro de esos 2 puntos voy a hacer otro aumento. Gracias. Entonces hacemos, miren, un punto, hago el crecido ahí mismo y después finalizo con otro puntito, ¿cierto? Entonces ahí ya hice mi primer aumento de esta vuelta número 11. Cambiamos al terracota y en la parte central voy a dar un aumentico, pero lo voy a hacer con negro, ¿listo? Entonces sigo. Entonces se supone que iban a quedar 2 puntos, pero con el aumento que acabo de hacer, me da risa porque, bueno, la gente dirá, pero no se supone pues que iban a quedar 2 puntos, ¿no? Pero tuve que hacer un aumento ahí porque voy a hacer un aumento acá para que el plato no se me vaya a encocar. Listo, miren cómo me va quedando la base. Recuerden que este video queda disponible una vez yo finalice el día de hoy. Él queda disponible para que ustedes lo puedan replicar, hacer con cuidado, ¿cierto? Paso a paso, hasta donde yo voy. Entonces en el centro voy a dar otro aumento. Entonces sigo tejiendo. 2, 3, 4. 4, 5 puntos. Ok, entonces 5. Ok, entonces hacemos 5 puntos. Yo trataré de hacerlo en la parte central. Entonces, miren, repito. Miren, empezamos la vuelta con estos 3 punticos porque aquí en la parte del mostaza hice un aumento, ¿cierto? En el primer punto. Luego hice otro puntico de más. Empecé con 5 puntos en terracota. Y justo en el sexto punto vamos a tejer uno con negro, ¿cierto? Pero es decir, ahí voy a dar el aumento. Y lo voy a hacer con negro. 2 puntos o un aumento con negro. Miren, ahí está. Nuevamente 5 puntos con el terracota. 1, 2. Trataré de que esto no se me encoque ni se me ondule, ¿cierto? Entonces hicimos 2 puntos, es decir, un aumento con negro, miren. Ahí voy. Entonces hacemos ahora 5 puntos, llevo 2, 2, 3, 4 y 5 puntos. ¿Cierto, amigos? Ahí está. Nuevamente cambio al mostaza y voy a hacer mi otro aumento en la parte del triángulo de mostaza. O sea, tejo uno y en el siguiente punto o espacio, esta vez lo voy a hacer ahí, el crecido, miren. ¿Se dan cuenta? Miren. Cambio al terracota normal. Entonces, ya en la próxima vuelta, entonces miren, 1, 5 puntos, 2, 3. Vamos acomodando nuestro tejido, que no se me vaya a ondular, no se me vaya a encocar, quede planita la base. Entonces llevo 3 puntos, 4 puntos y en el quinto, bueno, 5 puntos de hecho, y en el sexto vamos a tejer con negro. Entonces miren, cierro con negro porque en el siguiente punto voy a dar el aumento, es decir, voy a dar 2 puntadas para ir formando este puntito, ¿cierto? Este puntito de 2. Ya se va viendo más bonita la base, se va viendo el esfuerzo, la dedicación, los años de trabajo, se van viendo reflejados en la base o el tiempo.
la constancia, ¿cierto? Ok, ahora sí, pasamos al siguiente punto o espacio, vamos a tejer el otro aumento. Es de 2 puntos, miren, 1 y 2. Ahora sí, nuevamente cambio de color, cierro con el terracota, cierro con este color y hago, miren, 1, 2, como queda de bonito, no se ondula, no se encoca. Sí, ve que se forma como una estrellita, se va formando como la figurita de una estrella. Entonces todavía me queda una vueltica para darle la parte final a la punta. Entonces son 2 puntos, 3, 4 y 5 puntos, ¿cierto, amigos? Miren, 5 puntos, cambio al mostaza, ¿sí ven? Y entonces tenemos 3 puntos, pero recuerden, solamente voy a trabajar sobre 2, o sea, entonces hacemos un punto. En el siguiente espacio, entonces en el siguiente punto hacemos otro y ahí mismo voy a dar el aumento. Ahí está el aumento. Cambio al terracota, lo llevo para atrás, o sea que la sección me queda de 3 puntos, listo. Y esto que acabo de hacer lo voy a repetir hasta el final, recuerde, hasta el final lo vamos a repetir. Bueno, niños, estoy acá nuevamente con ustedes. Me disculpo, tuve un pequeño receso, ¿sí? Porque llevamos 1 hora 50 minutos de transmisión. Entonces tomé un pequeño receso porque voy a tratar de avanzar un poco más. Ya saben, vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle me gusta, vamos a seguir, vamos a darle seguimiento al creador.
al que, bueno, a mi persona en este caso, entonces tejo 5 puntos, 2, 3. Aquí en la casa estaba tejiendo, estoy tejiendo en la casa, Lupita. ¿Y usted dónde anda? 3, 4 y 5 puntos, ¿cierto? Miren, 5 puntos, cambio de color al negro. Entonces, en el siguiente punto o espacio voy a dar el aumento, que es 2 puntadas, 1 y 2. Ok, ahí tengo mi aumento, cambio al terracota y sigo tejiendo hasta lo mismo que he venido haciendo, lo vamos a finalizar o lo vamos a repetir hasta el final. Entonces hacemos un punto, 2 puntos, 3 puntos. Saludos, Aguayo, bienvenida, bendiciones. Lo que pasa es que me la paso últimamente en TikTok, ¿sí? Me la paso últimamente por allá. De hecho, casi en Facebook tampoco me la paso, ya saben, entonces me encuentro mucho en TikTok porque me gusta hacer muchos directos por allá tejiendo. Entonces aquí hacemos los 5 puntos, recuerden. Ah, qué bueno, no, descanse, descanse porque se lo merece también. No todo es trabajo, ¿cierto? Quien pueda, puede, y el que no, pues que aplauda, ¿cierto? Como dicen por ahí. Y el que no, que soporte, ¿cierto? Entonces siga usted con su descanso, aproveche, haga sus cosas personales y así lo va a hacer. Entonces, yo aquí estoy al tejido. Si avanzo un poquito más porque voy a seguir trabajándole en la, por eso estoy aquí contigo, no me siento bien, ya ves que tengo enfermedad crónica. Ay, lo siento, Lupita, ¿qué tiene? Bueno, ni le pregunto porque si no puedo solucionar, pues de nada me sirve preguntarle, Lupita. Usted no tiene esposo, el esposo no la ayuda, no le colabora. Bueno, esas cosas no las debo decir por acá, pero bueno, ya le pregunté, Lupita. Entonces ahora sí, sigo trabajando. Entonces tenemos entonces aquí, entonces tengo 2 puntos, entonces un punto en mostaza, recuerden. Y en el siguiente punto o espacio, en este siguiente punto voy a tejer el aumento. Aumento, cambiamos al terracota y hacemos, miren, sigo trabajando. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos normales, cambio al negro. Y entonces en el siguiente punto o espacio voy a dar el aumento, o sea, donde estoy parado en este momento doy 1 y 2 puntadas, ¿cierto? Cambio entonces ahora al terracota. Entonces miren cómo me van quedando los puntitos o el aumento. Y la base se mantiene planita, ¿cierto? Se dan cuenta que la base se mantiene plana. No me estoy guiando de patrones, no estoy sacando una idea de la mente, de lo que me surge mientras voy tejiendo.
aumento, 5 puntos, 3, 4 y 5 punticos normales. Llegamos a la parte del mostaza donde vamos a realizar otro aumento. Estamos en la vuelta número 11, recuerden, hilera número 11. Ahora sí hacemos, miren, un punto y en el siguiente punto o espacio el aumento. Aumento. Luego cerramos con el terracota. Y seguimos avanzando hasta la otra sección con 5 puntos, 2, 3, 4, ok, 4 y 5 punticos acá, ¿cierto? 5 puntos, cambio de color a negro. Sí, es un hilo macramé y lo estoy usando en una sola hebra. Listo, hilo macramé, una sola hebra, por eso lo ven trabajando así, me ven trabajando con un solo hilo por color, porque es macramé. Y esa petición de algunos suscriptores del canal que ya me lo habían dicho hace tiempo. Entonces es un video que tenía pendiente con esos suscriptores que trabajan el hilo macramé. Espero les guste mucho, necesito que compartan esta transmisión muchas veces para que esos seguidores o las personas que de pronto sepan tejer con macramé, pues o bueno, quienes quieran trabajar en macramé, pues puedan hacerlo, ¿cierto? Se puedan guiar. Hola Andresillo, guapo, por favor regálame tu WhatsApp, se me cayó el internet hasta ahora, puedo volver, porfis. Bueno, aquí está, miren. Entonces, seguimos, o sea, hice los 5 puntos normales, pasamos al siguiente punto o espacio, voy a tejer el aumento. Esto fue un nudito que me quedó ahí, pero no pasa nada, es un nudito de el hilo, ¿cierto? Es un error técnico de fábrica, ¿cierto? Vino como con ese nudito ahí, pero bueno, sigo tejiendo, aumento con negro, recuerden, 2 puntaditas con negro, ahí están, nuevamente 5 puntos de separación, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿cierto? Cambio de color nuevamente al mostaza, que me encanta ese color, me encanta, realmente es muy lindo. ¿O a poco a ustedes no les gusta el mostaza? A mí me encanta el mostaza. Miren cómo luce de bien la base con ese mostaza. Se ve rígido porque el macramé de por sí ya es rígido, ¿cierto? Ahora sí, llegamos a la parte de los triángulos, entonces hacemos, miren, un punto y en el siguiente punto o espacio el aumento. Para que me quede 3 puntos, miren, bajito, cierro con el terracota, dejo 5 puntos de separación y en todo el centro estamos haciendo 2 puntaditas con negro, listo, el aumento. Entonces seguimos un punto, 2 puntos, bueno, les voy a pasar el contacto, pero yo creo que es para una consulta o para que, bueno, les voy a dejar el contacto de todas formas. Es más 57 312 649 4849. Resulta que me han pedido muchas veces el número y al final de cuentas no veo los mensajes, o sea, no escriben nada. Entonces, si lo pides porque lo necesitas, ¿cierto? Ahí le dejé el contacto para que, pues, si es una pregunta o algo, pues ahí me puede escribir. Entonces hacemos o cualquier cosa, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos,
5 puntos y después cambiamos al negro. Ok, hacemos el aumento acá con negro, un punto. Y justo ahí voy a tejer otro punto. Cambiamos al color terracota. Y tejo 5 puntos con el terracota. 1, 2, 3, 4. Y después 5 puntos. Cambiamos al mostaza, es decir, estoy repitiendo todo hasta el final, listo. Un punto y en el siguiente espacio el aumento. Cambiamos nuevamente al terracota. Tiene que quedar plana sí o sí la base. De lo contrario se les va a ondular o se les va a ver, no sé, no le va a quedar como debería quedar. Lo estoy haciendo paso a paso. Ok, seguimos. Seguimos y vamos a seguir tejiendo hasta el final. Listo. Son 5 puntos de separación. Después de haber hecho los mostaza, los punticos en mostazas, tejo 5 puntos de separación. 3, 4. Y estoy tejiendo con una aguja número 1, recuerden. El macramé, listo. Es el hilo macramé o guajiro. 4, 5. Termino con la número, perdón, 5 puntos, termino con negro, cierro el punto con negro, hago 2 puntaditas, es decir, un aumento, 2 puntadas en el mismo lugar, miren, ahí están los 2 puntos, claramente se ve, 2 puntos tejidos, cerramos con el terracota y tejo 5 puntos, 1, 2, 3, 3 puntos, 4 puntos y en el quinto, bueno, quinto, 5 puntos. Ok, llegamos a la parte del triangulito, ¿cierto? Y hacemos el aumento o el crecido. Miren, un punto y en el siguiente punto o espacio, el aumento. Listo, chicos, ahí vamos. Si ven 3 puntos, un punto y en el siguiente punto o espacio, el aumento. Dejo 5 puntos de separación con el terracota. A ese le dicen también color ladrillo oscuro. Pero bueno, tiene su propia denominación. Ok. Seguimos en la vuelta número 11, entonces finalizamos con 5 puntos. 1, 2, 2, 3, 4. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Si de pronto la oyen, no soy yo, no es en mi casa, son los vecinos. En fin, yo no puedo dejar de grabar por la música, ¿cierto? Yo tengo que seguir adelante, pero espero YouTube tenga en consideración lo que acabo de decir y no bloqueen a las personas simplemente por el hecho de tener música, porque si bien, pues obviamente a veces se nos sale de las manos, se nos sale de las manos el tema de la música de fondo, ¿cierto? Entonces, ahí ya finalizamos la vuelta número 11, finalizamos la vuelta número 11, listo.
Entonces, chicos, nos vemos entonces en la próxima oportunidad, en una próxima clase, que para seguir avanzando en esta base, obviamente, porque la idea es hacerlo completo, ¿listo? Aquí ya quedamos entonces el día de hoy en la vuelta número 11. Miren cómo queda, cómo va quedando. Entonces ya, si Dios quiere, nos vemos mañana, ¿sí? Seguramente mañana, sin falta, voy a estar, porque la idea es comprometerme más con las clases, ¿cierto? Estoy un poquito quedado por aquí, pero bueno, yo sé que puedo volver. Entonces los espero, si Dios quiere, el día de mañana. Espero les haya gustado muchísimo la clase, la corta clase del día de hoy. Bendiciones para todos, nos vemos, hasta luego y cuídense mucho. De hecho somos 7, pero bueno. Bendiciones para todos, cuídense. Se les quiere, gracias por todo. Nos vemos el día de mañana temprano, ¿vale? Bendiciones.